Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? El año 2020, en pleno gobierno del presidente Martín Vizcarra, se emitió un decreto de urgencia, el 002-2020, que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios de educación de gestión básica privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas privadas. Este mismo decreto de urgencia, que en teoría establece lineamientos bases para mejorar el sistema educativo en el Perú, podría llevar a la quiebra a centenares de nidos y guarderías en nuestro país, sometiéndolas a una excesiva regulación que no van de la mano con la realidad del Perú. En este episodio nos acompaña Vanessa Urueta, presidenta de la Asociación de Nidos y Guarderías en el Perú. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al Inversionista. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por este espacio. De verdad que nosotros desde la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú extendemos un caluroso abrazo a todas las personas y seguidores de tu programa. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada, hoy día vamos a conversar de algo que nos parece en realidad sumamente importante y delicado también, que es, a ver, si bien es cierto el tema de la educación en el Perú es un tema bastante sensible, ustedes tienen una función muy importante dentro de la educación, sobre todo inicial, en esos pequeños pasos en los que los chicos van a iniciar su proceso educativo. Sin embargo, hoy no vamos a hablar netamente de la educación, sino de un problema que a ustedes les viene afectando tras una serie de medidas que se han tomado en la pandemia. Cuéntanos primero, antes de eso, para poder insertarnos un poco en el tema, tu experiencia como educadora y también en la Asociación de Nidos y Guarderías del Perú. ¿Cómo es que tú te vienes involucrando con esto y cuál es la problemática que vienen afrontando el día de hoy? Mira, la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú, nosotros somos ANGP, nacemos en el 2020, en julio del 2020, y esta unión primero se hace en un gran colectivo. Y esto sucede porque durante la pandemia salió una normativa, un decreto legislativo 1476, que obligaba a todas las instituciones educativas a develar sus presupuestos, a brindar información que es sensible y que nosotras ya reportamos a la SUNAT y a todos los estamentos que hay, ¿no?, en el Estado. Entonces, partiendo de este atropello que hemos sufrido, de verdad las instituciones educativas privadas, conllevó al cierre no de cientos de instituciones y de colegios, sino miles de colegios, ¿no? Se ha reportado que alrededor de entre 5.000 y 7.000 instituciones educativas han cerrado durante la pandemia. En el caso específico de la educación inicial, yo tengo una institución educativa inicial ya hace 18 años y los miembros que pertenecemos a esta asociación tenemos muchísimos años brindando el servicio educativo de calidad para los niños y niñas menores de 6 años. Es bien sabido por diferentes estudios, no solamente económicos, sociales, emocionales, aquellos que son estudiosos de la neuroeducación, que invertir en la primera infancia importa, invertir en la primera infancia hace que realmente un país se transforme. Durante la pandemia, los niños, te recuerdo, no tenían ni 10 minutos para salir a las calles, puesto todo lo contrario que sucedía con nuestras mascotas. Es más, los niños
eran vistos como vectores que transmitían el virus. Y hoy día ya sabemos y se ha revelado, países de primer mundo se demoraron 1 mes, 2 meses, 3 meses en el retorno. Nosotros estuvimos 2 años sin retornar. Entonces, a raíz de esto, se juntaron muchísimos colectivos para poder lograr esta transformación de la educación y lograr el retorno. En honor a la verdad, esta es la peor crisis que atraviesa la educación en 100 años. Lo han dicho muchos conocedores del tema y gente representativa de lo que es el gremio de educación. No solamente de la sociedad civil en organizaciones, sino también de la academia. Entonces, como educadora, cuando hemos logrado este retorno después de 2 años y medio, nos hemos visto con esta sobreregulación. Te cuento que en el 2020, durante el periodo de el expresidente Vizcarra, se dictaron normativas en el 2020 y en el 2021. Un decreto supremo 002 que habla sobre las condiciones de adecuación para la calidad educativa en el país. Pero esto es solamente para los privados. Entonces, César, tú te preguntarás, y todos nos preguntamos, si el 22% es la educación privada, ¿qué pasa con ese más de 80%? ¿Quién lo regula? Claro, Y ahora, sí. el tema de regulación, a ver, vayamos por ese lado, ¿no? El tema de regulación va básicamente por un tema de condiciones, o sea, ¿tiene que ver con el tema pedagógico o tiene que ver más con un tema estructural? Porque ahí tendría un poco de sentido, porque claro, si bien es cierto, digamos, las entidades del Estado, no todas, evidentemente, cumplen con ciertas características, ustedes, y sobre todo en Lima, sobre todo los nidos a los cuales tú representas, creo que todos sabemos, y todos que somos padres hemos llevado a nuestros hijos a algún nido, claro, alquilan o rentan casas que se adaptan para este formato. Evidentemente el Estado tiene otras condiciones, obviamente no en todas se cumple, pero claro, tú dices algo que es muy curioso, ¿no? O sea, la regulación, ¿por qué solamente va al tema privado? Y por eso era la pregunta, ¿es solamente un tema estructural, logístico, de infraestructura, o tiene que ver también con un tema pedagógico? Tiene que ver, en realidad, tiene que ver con un tema pedagógico, con un tema legal, con un tema económico, con un tema de infraestructura. Mira, las instituciones educativas pequeñas, aquellas como tú dices, en el caso particular de los nidos, yo te voy a hablar, los padres de la familia lo que buscan es la cercanía. Los padres Correcto. de familia lo que buscan es que sus hijos estén en segundos hogares y son aquellos que están a la vuelta de la esquina, son aquellos que están realmente en su comunidad. Nosotros les brindamos un servicio educativo de calidad y yo quiero partir primero en que todas las instituciones educativas formales somos acreditadas por el Ministerio de Educación para poder funcionar. Eso es lo primero. Entonces, esta sobreregulación es porque aquellas instituciones que ya están acreditadas tienen que adecuarse, pero adecuarse a condiciones que son irreales. Vamos a ir, por ejemplo, a aquellas personas que en este caso decidieran estudiar educación inicial y decidieran poner un nido, tendrían que tener alrededor de 500 a 800 metros cuadrados para poder poner una institución educativa. En las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, es imposible Sí, cuando la urbe está creciendo hacia arriba y te lo dicen. En países como, te repito, como Estados Unidos, Japón, primer mundo, los daycares o aquellos que atienden a la primera infancia pueden estar hasta en un 8º piso. y acá no se Y, puede. y acá no se puede. Entonces, tenemos un reglamento que incluso nos dice cómo tiene que ser el mobiliario y te indica que, por ejemplo, donde tú guardas tus libros, un librero tiene que tener unas medidas. Entonces, yo pregunto, y todas las educadoras que trabajamos en este sector privado, decimos, ¿cuál es el respeto por el niño? Si todos tenemos biorritmos diferentes, todos tenemos una condición diferente. Hay algunos niños que no van a poder
estandarizarse y sentarse en esta silla que exige este reglamento y que ha salido en pandemia parte de este decreto de urgencia que no siguió el conducto regular del Congreso, porque recordarás que en ese tiempo se dictaban las medidas sin este cuestionamiento, sin esta socialización que se tiene que hacer con todos los interesados, en este caso particular, los que vemos educación. Entonces, tú me preguntas, ¿está bien y ustedes están de acuerdo con la supervisión pedagógica? Totalmente de acuerdo. Vayamos a mejorar y a recuperar todos estos aprendizajes que se han perdido. Recordemos que son 680,000 estudiantes que desertaron. Recordemos que recién estamos retomando nuevamente la universalización de la educación inicial que ya la teníamos antes de pandemia. Son en el Perú aproximadamente 3 millones de niños y no atendemos a su mayoría y no se comprende la importancia de atender a los niños y niñas en edad preescolar. Correcto. Entonces, este punto me gustaría incidir en que cuando tú haces normativa que es solamente de escritorio y te olvidas el territorio, no tiene razón de ser, porque los especialistas tendrían que estar en el aula y podrían saber que, por ejemplo, en la educación inicial, a veces tenemos que retirar todo el mobiliario y necesitamos solamente el cuerpo de nuestros niños y la idoneidad del maestro para poder guiarlos. Entonces, cuando tú pierdes esta flexibilidad de horario, de mobiliario, para poder educar en competencias reales para la vida, no estás hablando de una educación de calidad. Y más bien obligas a este directivo a perder horas hombre, a perder todo ese tiempo que debería dedicarle a la programación, a la innovación, a esta investigación de saberes, este trabajo colegiado, lo haces perder tiempo en llenar formularios y brindar información que ya la tiene SUNAT, que ya la tiene SUNAFIL, que ya la tiene. Entonces nosotros tenemos que estar obligados. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas y aquellos empresarios de la educación que tienen que contratar a un economista, a un abogado, a un contador para dedicarse a revelar información que, ojo, no es secreta, porque tú ya la estás dando? Eso, y ahí justamente quería llegar un poco para tratar de explicar, no para justificar, sino para poder explicar estas medidas que se dieron el año 2020, ¿no? A ver, vamos conversando respecto a esto. La educación como la salud son negocios, hablando de negocios, son negocios muy sensibles, porque en teoría, pues, todos los peruanos deberíamos tener acceso a educación y salud de calidad. Eso es en teoría. Por eso es un negocio bastante sensible, porque, pues, al hacerlo privado, se está cobrando por un servicio que, entre comillas, el Estado nos los tendría que dar de manera gratuita y con calidad. Ahora, en países de Latinoamérica, eso lamentablemente no existe. Y por eso es que existen las iniciativas privadas, porque un padre de familia que quiere que su hijo crezca en un ambiente un poco más, digamos, importante, que tenga un poco más de acceso a la educación, puede pagar un colegio privado, un nido privado y lo va a hacer. ¿Qué explicas tú? ¿Cuál es la explicación que das tú para que el gobierno, a través de estas medidas que se dieron el año 2020, cuál es la razón por la cual consideran ustedes que se dieron estas medidas, sabiendo que finalmente el Estado, a través de los colegios que tiene, no puede abarcar la cantidad de alumnos que ustedes tienen? Es imposible, no tendrían la capacidad para hacerlo. ¿Cuál es la motivación? Mira, lamentablemente, cuando surge este decreto de urgencia 002 y después su reglamento, el decreto 005, emanan estas condiciones básicas y bueno, emanan varios decretos y varias normativas, como este reglamento de infraestructura que te dice que tienes que tener de piso a techo 2,5 metros, ¿no? Realidades de verdad que tú dices que tienen que ver con la calidad, ¿no? Vamos al hecho de que, ejemplo pequeño, para poder nosotras retornar, para que los nidos y los colegios puedan retornar,
todos tuvimos que adecuar nuestras instituciones y tener la circulación cruzada, ¿no? Esta ventilación cruzada. Y es algo que era idóneo, era algo real, que se tenía que hacer, pues había que proteger la salud. Como tú bien dices, es un tema sensible y se hizo. Pero de ahí a que le digas a un empresario que tiene que derrumbar su techo, que tiene que sacar su piso para poder alcanzar estos 2 centímetros de piso a techo, es algo irreal. Es una condición que tú ya le diste la acreditación. Y ojo, nosotras somos, o sea, en este caso, en el caso de los nidos y de todos los colegios, cada 2 años pasamos por el ITSE. Este certificado de defensa civil que nos dan las municipalidades con el riesgo muy alto. Y para poder funcionar tenemos que tener esta licencia, no solamente de funcionamiento del Ministerio de Educación, de la municipalidad, sino también este ITSE, este certificado que acredita que tu local es seguro para prestar este servicio con el riesgo muy alto. Además de eso, el cliente principal, si tú llamas a una empresa, nosotros lo llamamos aquellos que utilizan nuestro servicio. Nuestros padres de familia miden la calidad todos los días. Claro. Todos los días los padres de familia miden la calidad en una institución privada. Además de eso, tenemos a Indecopi, que ellos están prestos a cualquier situación que un padre denuncie para poder ser investigados y poder ser regulados. Entonces, la pregunta que tú haces es, ¿hay consecuencia en la política pública de educación? Si tenemos 15 ministros que han pasado hasta la fecha, y han cambiado 15 ministros, y han cambiado los directores, y han cambiado los subdirectores, y han cambiado los gestores, ¿cómo podemos hablar de consecuencia? Nosotros hemos tocado la puerta a no una comisión de educación, no a 2 comisiones de educación. Venimos en esta lucha por esta normativa que sobreregula, que realmente es abusiva, solamente para el 20% que viene a ser la educación privada. Y la pregunta más bien yo diría, ¿por qué el Estado peruano invierte millones de soles en supervisar instituciones privadas durante la pandemia que han estado cerradas en vez de dedicarlo para infraestructura? ¿Por qué inviertes millones de soles en una plataforma para recoger información cuando ya esta información está en los otros estamentos del Estado? Entonces, realmente tú dices, pero si el 80% de la educación es pública en el país y la infraestructura, todos lo sabemos, cómo es de precaria, y todos los esfuerzos denodados, nosotros hemos hablado, nos hemos reunido con ministros, nos hemos reunido con viceministros, nos hemos reunido con directores de las UGELes para poder ver y explicarles de que nosotros somos los primeros en denunciar a estas instituciones informales. Es más, hay plataformas que no se usan, que son especialistas y se llaman, por ejemplo, Datea tu Cole, donde tú, yo, cualquier ciudadano del Perú puede informar de una institución educativa no formal, que no tiene su licencia no tiene la acreditación del Ministerio de Educación, de la municipalidad, y sin embargo no funciona. Entiendo que esa es la justificación por la cual se dieron estas medidas, ¿correcto? Pero, Correcto. a ver, entendiendo también que, claro, el formato de una empresa educativa es bastante especial, es bastante particular, y ustedes están en toda la buena voluntad, como tú bien dices, de exponer todos los reglamentos, las regulaciones que tienen que existir, y están dispuestas a cumplirlas, y es más, las cumplen. Pero pasó algo en pandemia, y esto, a ver, te pido que lo reflexionemos juntos, pasó algo en pandemia también que creo yo que aumentó un poquito ese populismo en el tema político, ¿no? Y claro, todas las empresas estaban en esta cuestión de suspensión perfecta y que tenemos que regular, bajamos los sueldos, y pasaba con algunas instituciones educativas que es, oye,
todas las empresas se están mojando en este tema y estamos un poco bajándonos el sueldo todos, ¿no? Pero pasaba con algunos colegios también que, oye, la pensión no la toco, o sea, tú ves de dónde pagas, pero lo pagas. Eso pasó, y no sé, tú dime lo que estás también involucrada en el tema, pero entendería que también pasó en menor medida, ¿no? Son pocos los colegios que hicieron esta, digamos, que no cumplieron con estos temas, pero de allí se aprovecharon para poder hacer estas regulaciones y justificar un poco y que vaya por este camino. ¿Cómo ves esta reflexión tú? Mira, lo has dicho con la palabra exacta. Una medida populista es una medida que no necesariamente tiene mirada territorial. Ya te digo que en el caso, por ejemplo, de los nidos de la asociación, nosotros bajamos entre el 40-50% de las pensiones. Y las instituciones educativas, en su mayoría, sí bajaron sus porcentajes, otorgaron porcentajes de beca, han acompañado a las familias, inclusive, porque todos hemos pasado por esa crisis. Y ojo, no solamente en el tiempo de pandemia. Ahora que hemos retornado a la presencialidad, este año la cartera de morosidad, porque lamentablemente, nosotros no estamos protegidos. Si un papá va e inscribe a su hijo en una institución privada por el derecho a la educación, nosotros lo seguimos brindando, pero hay un acuerdo de partes y hay papás que inclusive no pagan durante todo el año y van e inscriben en nuestra institución educativa. Entonces, este suceso que tú me dices que pasó en pandemia, sí sucedió, pero en un porcentaje mínimo. Entonces, ¿pero qué pasó con las instituciones como los nidos que hemos bajado hasta el 40%? Hemos tenido padres que inclusive nos venían y nos decían, Miss o profesora, yo tengo 200 soles para pagar, tengo 100 soles para pagar y yo quiero que mi hijo no esté en una plataforma educativa porque no, recuerda que durante el tiempo de No, pandemia no tuvieron clases sincrónicas y la educación privada más bien fue la primera que emigró a las plataformas digitales y tuvimos clases sincrónicas con nuestros niños, ¿no? sí, Entonces, estas clases, este acercamiento, dejando los maestros este tema de su hogar, porque todos teníamos que estar en nuestros hogares, hemos dictado clases apelando a esta creatividad, a esta innovación, a este sentido de vocación que tienen los educadores propios de sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué castigar solamente eh, al sector privado con una sobreregulación por una medida populista que no abarcaba la mirada territorial? Nosotros tenemos contactos, pertenecemos a alianzas de escuelas educativas privadas y personas en Ayacucho, las instituciones educativas en Ayacucho, en Arequipa, en Puno. En este caso, las directoras de la asociación hemos dictado clases sincrónicas para los nidos del Estado, para niños y niñas que estudiaban en el nido del Estado, para que pudieran recibir estas clases que nuestros niños, vamos a llamar con este privilegio, podían tener. Y tú sabes qué es, César, poder ver a niños que subían al techo para poder tener una mejor conexión de internet y poder acudir a nuestras clases cuando es deber de, de nuestras autoridades de educación poder hacer estos, no sé, poder vincularse claro, y poder hacer que el acceso a Internet, en este caso de pandemia que vivimos, sea para todos, como tú bien dices. sí. Entonces, hemos pasado y venimos pasando esta crisis educativa y tiene que ver con esto, con los cambios de ministros que tenemos. No puede ser que en cualquier empresa privada o tú en tu casa, que 15 veces en tu casa cambien a la persona que dirige tu hogar. Claro, sí es un Que impacto, de es todas un maneras. caos, Sí, por es un supuesto. caos. Entonces, nosotros lo que estamos apelando es que el Ministerio de Educación realice mesas de trabajo y que realmente nos escuche y escuche a los educadores, en este caso del sector privado, para que puedan hacer que esta reglamentación sea idónea, sea real
y sea con una mirada territorial, porque no puede ser la misma reglamentación para Lima que para Arequipa, que para Sí, de acuerdo. Tarapoto, que para Ayacucho. Entonces, pero eso es lo que pasa, no hay un respeto por el desarrollo. En el caso de Inicial, en las normativas que salieron en pandemia no había ni 2 renglones para la educación inicial. Entonces, ¿cómo no alzar la voz Sí, por como sus supuesto. maestras, ¿no? ¿Cómo De no alzar la acuerdo. voz como sus maestras? Y sobre todo, apelar que ahorita nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar los aprendizajes. Recuperar los aprendizajes. En eso tiene que estar centrado. Por eso es que yo te digo que abrazamos la supervisión en la parte pedagógica, que es menester nuestro. Pero imagínate que yo tenga que abrir y decirte, César, enséñame el contrato que tienes con todos tus trabajadores y súbelo a un Google Drive. Información sensible. ¿Qué es lo que Claro. está pasando en Trujillo ahorita? Como nosotros tenemos que revelar todos nuestros presupuestos, estados de cuentas de 5 años anteriores, muchas de las instituciones educativas en Trujillo están siendo extorsionadas. Extorsionadas. Sí, 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 sí. Sí, es una Y realidad. es una realidad, y tenemos directivos que han dicho en las mesas de trabajo en el Ministerio de Educación, nosotros atendemos de forma democrática, y a veces las mismas personas que atendemos no siempre se dedican a lo mejor y tienen información nuestra delicada, sensible, que ojo, ya ha sido reportada a la SUNATA, pero sin embargo tienes que reportarla al Ministerio de Educación. ¿Para qué? Sí. Para una previsión financiera, cuando ahorita estamos golpeados económicamente, estamos golpeados políticamente, socialmente, nos venimos recuperando, nuestro estado emocional está impactado, los niños han vivido esta doble hélice, porque no solamente han vivido el estrés de los padres de familia, sino su propio estrés. Entonces, por eso es que nosotros abogamos en que los niños y niñas tienen que estar en el sistema preescolar, y nosotros los nidos somos aquellos idóneos porque brindamos una educación personalizada. Entonces, cuando tú mides con la misma vara a la educación básica y solamente apuntas al sector privado que ya está acreditado, que ya está regulado, para que tenga esta exigencia irreal, realmente necesitamos alzar la voz. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Que sea de conocimiento público, porque si van a cerrar los colegios, que eso es lo que se viene, porque Eso no te se iba a van a preguntar. adecuar. El tema del impacto. Es decir, a ver, estamos hablando de que el próximo año, el 2025, si esto sigue como sigue estando, ahora vamos a hablar también que afortunadamente hay algunas alternativas que se están manejando bastante bien, también a nivel desde el Congreso y todo lo demás, eso me lo vas a explicar ahora, pero si esto se viene dando como es lo que se tendría que dar, ¿no? Respetar, digamos, el tema regulatorio. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuántos nidos a nivel nacional estamos hablando de que están en peligro de cerrar? Y vamos a lo otro, ¿no? Eso es el sistema educativo, pero con los nidos hay profesoras, directores, familias y demás que necesitan vivir de este negocio, porque finalmente es un negocio. Vuelvo a repetir, es un negocio sensible, que creo que ustedes lo tienen clarísimo, es un negocio bastante sensible, pero finalmente termina siendo un negocio. ¿Cuál es el impacto que causaría este cierre y si se cumple ese tema regulatorio? Mira, nosotros somos empresarios de la educación. Eso hay que dejarlo claro. Nosotros tenemos claro, o sea, hay claridad, valga la redundancia, que somos empresarios de la educación y tenemos que brindar un servicio de calidad, y lo brindamos. Nos esforzamos día a día con este padre y madre que todos los días nos supervisan y supervisan la calidad que brindamos a nuestros alumnos. Eso es lo primero que me gustaría que todo el mundo pueda saber. Como padre y madre de familia, tienes que ser consciente y tienes que saber que en la institución educativa donde tú, de manera libre y voluntaria, quieres acceder, te puedan privar de ese derecho, porque es eso, César. Si tú, mañana más tarde te digo, no vas a tener una elección de libre mercado,
porque tú no vas a poder encontrar oferta y no vas a poder encontrar oferta. Y el sector privado, en este caso, nosotros tenemos más de 280,000 docentes y llegamos a 500,000 de trabajadores con el personal administrativo, con el personal, los colaboradores que acompañan y que todos formamos parte de una comunidad educativa. Nosotras, todos los colegios, hay esa visión que no se aporta al PBI. Y nosotros, el aporte del PBI que hace la educación privada asciende a más de 2 millones del Producto Bruto Interno. No, y toda la cadena de valor también que viene con esto, ¿no? O sea, no es solamente el negocio, Es el colegio. correcto. Claro. Y la tributación, o sea, hablemos de la tributación, en lo que aporta el sector privado, que podría servir para construir carreteras y esa infraestructura precaria de la educación pública. También es importante saber y decirlo con claridad que cuando se dé este impacto, la educación pública no va a poder atender y va a haber hacia ahorita ya existe una brecha, porque estamos hablando que en pandemia hemos tenido una deserción de 680,000 estudiantes. ¿Cuántos de ellos fueron recuperados? Cuando la investigación debería centrarse en ver esa recuperación de aprendizajes que te digo, ¿cuántos estudiantes nunca regresaron, no se reinsertaron a la educación del país? Por ende, ¿qué ciudadanos vas a tener? Todos apelamos a tener una ciudadanía preparada, estudiada, educada. Y lamentablemente, hay estudios que ya revelan. ¿Qué es lo que revelan estos estudios? Que la educación privada, por ejemplo, en estas pruebas PISA, son las que mejor hemos preparado a nuestros niños y niñas. Y si haces un comparativo y unen a la educación privada con la pública, obviamente el porcentaje va a ser bajo, ¿no? Entonces, son varios factores que hay que tener en cuenta y el impacto social, yo diría el caos que vendría ante el cierre, porque no estás hablando del cierre de decenas de colegios, ni de cientos de colegios. Cuando tú sobreregulas a cualquier empresario, en este caso, empresarios de la educación, el empresario, por su vocación de seguir adelante, de emprendedor, puede dedicarse a otro rubro. ¿Qué va a pasar con los niños y niñas? Nosotras nos preguntamos qué va a pasar con los niños, niñas, adolescentes, los estudiantes de nuestro país, que si en nuestros barrios, en nuestras comunidades, no pueden acceder a una vacante en un colegio público, porque las colas así lo dicen. Entonces, esta brecha se va a acrecentar. Nosotros siempre les decimos a todas las autoridades del Ministerio de Educación que nosotros somos aliados. Esta mirada, gracias a Dios, hay ministros de educación que han pasado en este tránsito de más de una decena, que han comprendido que la educación pública y la educación privada sostienen al país y se complementan y pueden trabajar en unidad. Y nosotros acabamos de hacer un evento en Arequipa para niños y niñas del sector público, para poder celebrar la educación inicial, como lo hacemos en nuestras propias instituciones, movilizando material para sensibilizar. Y hemos escuchado el clamor de las profesoras de la educación pública, que tienen que llenar formatos, y el papel, el formato. Tú me vas a decir que los metros de una institución, que el papel de llenar un formato va a reemplazar a la persona. Esta falta de humanización que ahora estamos viviendo, esta crisis de valores que estamos viviendo y que se refleja en nuestras autoridades, ¿cómo la vamos a transformar? Si más bien lo que deberíamos hacer es que se invierta más en educación, que hayan más empresarios de educación y que estos empresarios de educación sí puedan adecuarse, pero puedan adecuarse a normativa realista, ¿no? No que te obligue al cierre, lamentablemente. Correcto, pero sí estamos claros y eso me queda, y también lo celebro porque es importante hacerlo, me queda claro que, o sea, no están en contra de la regulación. Al contrario, abrazan que sea
digamos, lo más estricta posible, siguiendo algunos estándares, porque definitivamente tiene que haber estándares de calidad, pero como tú Correcto. bien dices, ¿no? Sincerado a la realidad específica de un determinado lugar. Estamos claros que la realidad de Lima, con todas las cosas que pasan aquí, no es lo mismo que pasa pues en Tarapoto por las lluvias, o lo que pasa en Puno por el frío, o lo que pasa en el norte por el calor, ¿no? Son realidades completamente distintas y las regulaciones deberían hacerse de esa manera. Y tal vez ahí también involucrar no solamente al gobierno central, sino que para eso tenemos a los gobiernos regionales que deberían tener ese incentivo para que ustedes también tengan, digamos, algunas condiciones para poder seguir trabajando. Así es, porque mira, yo escuché a un gestor de verdad muy inteligente, el director regional o sea, el de la DREL, del director regional de Lima Metropolitana, Alberto nos Quintanilla. presentó, así es, nos presentó un cuadro donde la escuela, más bien, o sea, ¿no? En este caso, muchas veces nuestras autoridades piensan que el centro son ellos. Y cualquier educador te va a decir que el centro de interés es el niño. Ah, sí, Y por si tú supuesto, claro. velas por la educación, el centro de interés es la escuela. Y esta escuela tiene que tener capacidad de poder tener autonomía para realmente innovar y apostar por la calidad educativa. Pero si tú a este directivo le robas horas tiempo para poder llenar formato sobre formato sobre formato, es que si te digo lo que nosotros pasamos, tenemos una plataforma que se llama Simón, donde nosotros elevamos información que nos solicitan para estas adecuaciones, pero también hay que reportarlas a la OGEL. Hay ocasiones donde se nos ha pedido 2, 3 veces esta información porque obviamente la llenas en un Google Drive que no sabes a quién le pertenece. Claro, Entonces, como que yo te diga, César, todo el know-how de tu programa me lo vas a subir en un Google Drive y tú lo vas a permitir. claro, Tú me no, no vas a tiene mucho permitir sentido. revelar todo tu proyecto curricular de esta manera tan empírica. Entonces, lo que nosotros decimos es, si el gobierno invierte millones de soles en plataformas idóneas, pues hay que usarlas. Correcto. La contratación de todos los docentes, nosotros tenemos, como te digo, no solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 canales de regulación, son varios los canales que nosotros tenemos de supervisión, pero queremos que esta supervisión sea justa. Vanessa, a ver, ya hemos conversado bastante de este tema, pero afortunadamente existe personas que ustedes van conociendo en el camino y que se van sumando a esta causa de poder derogar estas iniciativas que se dieron en pandemia. Cuéntanos un poquito sobre este tema, para ir ya cerrando la entrevista, cómo se van sumando, y también entiendo y también lo celebro, porque esto es importante que se diga, que hay políticos a nivel importante, desde congresistas, que se están sumando a esta causa y que entiendo lo están haciendo de manera legítima. Y eso, la verdad que se celebra y se aplaude. Cuéntanos un poquito cómo va este tema, cómo van avanzando ustedes. Sí, mira, la verdad es que tenemos una luz de esperanza. Nosotros hemos venido, o sea, toda esta alianza de escuelas privadas, los diferentes colectivos que recogen a toda la institución, a todas las instituciones privadas, somos organizaciones formales que nos hemos constituido y que levantamos la voz porque sabemos el caos que vendría ante el cierre de miles de instituciones y colegios que no podrían adecuarse y no podrían adecuarse ya sea, como te digo, por este tema de mobiliario o de centímetros, ¿no? Entonces, la verdad es que es totalmente injusto. Yo creo que una revisión exhaustiva de la normativa, con personas involucradas, con personas conocedoras, con mirada territorial, que realmente pueda ajustar estos reglamentos y sobre todo, ten en cuenta que como empresarios de la educación, si somos multados con 10 UITs, ¿qué empresa pequeña podría subsistir? Claro. Es imposible, ¿no? En tu campo, yo sé que la gente que te ve recoge mucho el tema de inversión, de poder invertir, y invertir en el sector privado es muy importante.
invertir y tener la posibilidad de tener una oferta educativa, sobre todo tener una oferta educativa de poder elegir y que tú, de manera responsable, firmes un acuerdo de partes. Nadie te está obligando y tú puedas elegir cuál es la institución educativa idónea para tu hija o para tu hijo. Vanessa, Entonces, sí, solamente permíteme esto para que se entienda y se dimensione de alguna manera lo absurdo que podría ser estas medidas que se han tomado. Y te pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? A ver, las construcciones en Lima, a nivel nacional en realidad, ¿no? Más o menos por la norma de Capeco dice que de piso a techo, una estructura debe medir 2,40. O sea, en tu casa, en la mía, nuestros techos miden 2,40, ¿correcto? Y ustedes correcto. cuando van a alquilar una determinada casa para poner un nido, lo más probable es que encuentren construcciones de 2,40 de altura. ¿Ok? Ahí estamos bien. ¿Qué te dice la norma? ¿Cuánto debe tener de piso a techo la edificación para que te adecúes a esta norma que en realidad es bastante antojadiza, ¿no? 2,50 metros. Ok, o sea, por Y 10 centímetros, en 10 centímetros encontramos la diferencia de calidad, de un estándar de calidad. exacto, eso es lo que nosotros decimos, ¿no? A veces nosotros alquilamos, como tú bien sabes, los nidos, alquilamos casas y las adecuamos de forma segura, pasamos la acreditación del Ministerio de Educación, pasamos la acreditación de la municipalidad, tenemos nuestra licencia de funcionamiento y aparte tenemos nuestro certificado de defensa civil, eh, este, este certificado ITS. Entonces, pero sin embargo, por esos 2 centímetros, en algunos casos por 3 centímetros, no cumples la norma y tú puedes ser multado y eres multado con cierta cantidad de UITs, que pueden ir desde las 4 UITs hasta las 10, 12, 13, 14 UITs. ¿Qué empresario de la educación podría subsistir cuando cumples, es cuando no vas a poder adecuarte, porque tú no le vas a decir a la señora que alquilas, le voy a, señora, a derribar su techo, voy a derribar el piso, voy a ampliar por 2 centímetros su puerta. Eso no tiene nada que ver con calidad, porque nosotros ya venimos educando años. Hay instituciones que tienen 50 años educando, que tienen profesionales y que son los mejores profesionales y que sus hijos ahora estudian en los nidos, porque tenemos ya este tiempo de trabajo de calidad. Y sin embargo, como te digo, no estamos siendo medidos de manera justa, que Sí. eso es lo único que nosotros aspiramos. El congresista Alejandro Muñante ha recogido esta iniciativa en un proyecto legislativo, ha pasado a la Comisión de Educación y ahora a nosotras nos toca desde el sector privado sensibilizar a cada congresista porque va a pasar al Pleno y que los congresistas, por favor, puedan tomar interés que la educación privada es aliada de la educación pública, que nosotros atendemos a más de 2 millones de estudiantes, que la educación pública lamentablemente no está en condición de poder atender, que la brecha en educación es tan grande porque hemos tenido una deserción de miles de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el Perú son 8 millones de estudiantes. Hemos tenido grandes ministros, grandes ministras que han comprendido esta realidad, que cuando han querido tomar acción para hacer mesas de trabajo, es más, hemos participado desde la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú, hemos participado por meses de mesas de trabajo para ajustar esta reglamentación, pero con el cambio de ministro, otra vez teníamos que volver a empezar a sensibilizar. Es por eso que hemos recurrido al Congreso de la República y a través de este proyecto de ley 573 se lo busca la derogatoria de este decreto supremo 002 y toda la normativa emanada de forma incorrecta, porque no ha pasado por el Congreso de la República. Esto fue un decreto de urgencia. Y ten en cuenta de que al salir de la pandemia, nosotros seguimos en una crisis económica. Sí, Los por padres supuesto. necesitan trabajar. Los padres necesitan trabajar y confían en su institución educativa privada elegida libremente. Entonces, lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos desde todas las asociaciones formales es eso, de que se les permita a los educadores
poder realizar su trabajo y realmente preparar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas con competencias para la vida. Brindar esta educación personalizada donde podamos atenderlos con planes de acción, pero que realmente se aboquen a estas competencias, a estos proyectos, a estas situaciones de aprendizaje, que es a lo que nosotros nos convoca. Zapatero a su zapato. Nosotros somos profesionales de la educación. Entonces, al ser profesionales de la educación, realmente estamos convencidos que la única herramienta que puede transformar al país es teniendo una ciudadanía que esté educada. Entonces, ¿por qué la escuela, por qué la escuela tiene que estar supeditada a esta sobreregulación cuando ya lo vienes haciendo? Cuando ya lo viene, esto es lo que, es algo que quiero que César quede muy, muy claro. Sí, Nosotras no es que nos estemos, o sea, las instituciones educativas no es que no quieran ser supervisadas, no, quieren ser supervisadas en el tema pedagógico como corresponde. Quiere ser supervisada en, por ejemplo, tenemos una parte donde nosotros revelamos el inventario que hay hasta en nuestro botiquín, hasta ese punto. Entonces, todas las empresas tienen diferentes regulaciones que cumplen, pero pídeme algo que se ajuste a la realidad, ¿no? claro, claro. Y que vaya directamente con el impacto en el core del negocio, que finalmente es el tema educativo, el tema pedagógico, Así ¿no? es. O sea, no Así podemos es. irnos por otros lados para poder justificar algunas iniciativas que en realidad son bastante absurdas. Vanessa, yo celebro mucho que finalmente hay una luz de esperanza en este camino. Sé que igual ha sido una batalla muy dura de parte de ustedes, porque igual es como te vuelvo a repetir y siempre te lo he dicho en esta entrevista, la educación finalmente termina siendo un negocio muy sensible, pero también es importante que los políticos, que la gente que está metida en política ahora y que tiene el poder de decisión, se involucre en el tema, ¿no? Que tengan esa voz y esa postura, finalmente, postura positiva o negativa, pero por lo menos que tengan la postura. Esperemos que sea positiva, porque definitivamente ustedes cumplen un rol fundamental y sobre todo que al desaparecer ustedes, el Estado no va a poder darse abasto de poder de alguna manera tener esa capacidad de gestionar los alumnos que ustedes van a dejar de lado. El Estado no se va a poder hacer cargo de esta demanda. Trabajadores, esa. Y son 500.000 de trabajadores que Sí, por quedarían en el supuesto. aire. Entonces, y lo que nosotros aportamos al Producto Bruto Sí, Interno. O sí, sea, sí, no sí. nos olvidemos de eso, ¿no? La educación privada contribuye al país Por supuesto. y contribuye, como tú bien lo dices, es un tema sensible, pero por ejemplo, como apasionada de la educación, los maestros, cuando elegimos esta carrera, tú bien sabes que en el Perú, cuando uno elige ser maestro y elige invertir en educación, es porque lo hace por vocación y por Es vocación. convicción. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sí. De todas maneras es un tema Así es. de vocación, ¿no? Es una carrera muy difícil, poco valorada, hasta cierto punto poco remunerada, pero claro, hay personas que nacen con ese ángel, con ese espíritu y con esa vocación de poder ser educadores y formar a las futuras generaciones del Perú. Vanessa, yo te agradezco muchísimo. Solamente para tener claro este tema, ¿cuándo entra esto para poder ser debatido en el Pleno del Congreso? ¿Cuál es la expectativa y cómo van ustedes viendo esta tendencia, ¿no? Porque finalmente siempre uno va antes perfilando cuáles son la tendencia que se puede ir dando con estas votaciones. Gracias a Dios, la Comisión de Educación, esta Comisión de Educación nos ha escuchado y va a pasar el pleno en esta legislatura. Nosotros queremos tocar la puerta y sobre todo sensibilizar el alma de todos los congresistas para que tengan una mirada real de lo que es la niñez y la niñez peruana, en el caso de nosotras que atendemos el nivel inicial, y realmente de todos los estudiantes del Perú que merecen tener una educación de calidad como la que nosotras brindamos. Y no la brindamos ahora, la brindamos desde hace años, antes de la pandemia. El congresista Muñante ha sido el que ha escuchado nuestra voz, junto con otros congresistas también,
y que están impulsando estos proyectos legislativos y sí hay esta luz de esperanza porque el Ministerio de Educación está invitándonos a mesas de trabajo para poder hacer los cambios de la reglamentación, para poder extender el tiempo de adecuación, porque estamos en una crisis económica, César. Entonces, nosotros hemos invertido este fondo previsional para poder retornar a clases. Y como cualquier empresa que ahorita está luchándola, nosotros también necesitamos un tiempo, todas las instituciones educativas, el único ingreso que tienen son sus pensiones. Así es. Y estamos hablando de que hay sectores que atienden al C, al D, ¿no? Que atienden a sectores realmente vulnerables, pero que no alcanzaron una vacante en la educación pública y que lo único que quieren es lo mejor para sus hijos. Y nosotros desde la educación privada aportamos nuestro granito de arena. Aportamos realmente con esta vocación de servicio que te digo y centrados en el único interés, en el caso de la asociación de los niños y niñas del país. Ellos, porque no tienen un voto, no significa que no merecen ser escuchados. Para eso están sus maestras y obviamente los padres de familia, que no tienen conocimiento de esto que viene sucediendo, de esta sobreregulación que sufre el sector privado. Muchas veces, te quiero contar ya a manera de cierre, nosotros nos comunicamos con nuestras familias y muchos directivos este año, el año pasado y este año hemos tenido que dejar esta comunicación constante que tenemos por atender estas horas humanas en poder llenar estos formatos, en poder atender toda esta sobreregulación que lo único que hace es que aleja al maestro del aula y que le quita el centro de interés que tiene que ser el estudiante en poder cumplir con estas medidas, esta normativa que realmente no es justa. Así es, así es. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por Gracias a ti. compartir con nosotros esta preocupación. Esperamos que, bueno, desde esta ventana tienes también siempre las puertas abiertas para que puedas, cuando Gracias. desees, poder difundir lo que ustedes crean necesario. Muchas gracias a ti. Un saludo también a la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú, a la cual tú representas. Entiendo que están ahorita en pleno proceso de cambio, de adaptaciones también. Y nada, mensaje para los congresistas. Finalmente, ustedes son los que deciden y es momento de que puedan hacer algo realmente importante por la educación del Perú y no centrarse en otras cosas que a lo mejor no son tan importantes como esta. Vanessa, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Un placer. Igualmente, hasta luego. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Vanessa Urueta, presidenta de la Asociación de Nidos y Guarderías del Perú. Esperamos que esta entrevista haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta la próxima. Esto fue El Inversionista.